antiespecismo hacia la justicia entre todas las especies. Introducción general. Hablar de política y de antiespecismo es hablar de los orígenes de nuestra historia que ha inventado lo que se llama política, que desde el principio está en relación con el especismo. La política está relacionada con el especismo. La política es especista. Antes de decir lo que es para mí el antiespecismo político, es necesario decir de dónde viene el hecho de que cuando se habla de política, en realidad, se habla siempre de los animales, pero de manera profundamente injusta y negativa. Dicho de otra manera, el especismo se puede también describir y analizar como antropomorfismo y como antropocentrismo. Se debe analizar en su origen histórico para ver lo que podría ser una política antiespecista y qué conceptos nos ayudarían a desarrollarla, y es lo que voy a proponer. Uno, ¿qué es el especismo y cómo luchar contra él? El pensador que es responsable de esta relación entre política y especismo es Aristóteles. Son las ideas de Aristóteles las que alimentan aún nuestra relación política con los animales. Es lo que hay que demostrar ahora. Antropomorfismo y antropocentrismo en la filosofía animal de Aristóteles. La importancia de la filosofía de Aristóteles proviene del hecho que es al mismo tiempo un filósofo y un zoólogo. Filósofo porque su pensamiento es moral y político, y zoólogo porque ha estudiado en profundidad la vida animal, como muy pocos filósofos. No sé si conocéis esta palabra de Darwin. Linné y Cuvier han sido mis dos dioses, pero son solamente alumnos en relación con el viejo Aristóteles. Aristóteles considera al estudio de los animales y de las plantas como una parte de la física, puesto que los animales y las plantas constituyen una parte de los seres naturales, es decir, de los seres que tienen ellos mismos el principio de su movimiento. Esta parte de los seres naturales corresponde a los seres que tienen una alma como se ve al principio del libro de Aristóteles de ánima, puesto que esta alma hace un principio primero de la vida de las zoa. La palabra zoa puede ser traducida por la palabra vivientes, vivans, y la palabra griega zoon, generalmente traducida por nuestra palabra animal, significa viviente, como nuestra palabra latina animal, que describe el hecho de tener una alma. ¿Qué quiere decir ser un zoon y tener una alma en Aristóteles? Tres cosas. A, nutrición y crecimiento, las plantas. B, sensación y locomoción. El alma, en un sentido no religioso de la palabra, es la forma de un cuerpo natural, que como dice Aristóteles, tiene en sí mismo el principio de movimiento y de parada, Aristóteles. C, el pensamiento, la pensé. Hablaré después del pensamiento animal en Aristóteles porque por el momento quiero hablar del problema de la locomoción, o más bien dicho, de la automotricidad de los animales, porque me parece un problema interesante su pensamiento. Aristóteles puede dar la impresión de decir cosas contradictorias. Dice las dos cosas siguientes que pueden dar la impresión de oponerse. De manera general, dice Aristóteles, el animal se mueve naturalmente él mismo, pero dice también, todo lo que se mueve tiene que ser movido por una cosa, y las cosas que se mueven por sí mismas están movidas por una cosa. Y por fin, a propósito directamente de los animales. En el caso del animal, la causa no proviene del mismo, porque en todo animal tiene lugar movimientos que no se producen del hecho de los animales. Así que la automotricidad en los animales es siempre relativa, como si los animales fueran incapaces de moverse según un principio propio, es decir, de moverse según una voluntad. Ahora sabemos, gracias a la etología, que este principio que está al origen del especismo es un error importante, y ese conocimiento etológico puede y debe ser un principio fundamental de una política antiespecista. Dicho de otra manera, el discurso que el antiespecismo político podría defender con argumentos etológicos es reconocer que en cuanto al movimiento del animal, de todo animal, hay una voluntad propia, y toda política que no respete esa voluntad, esa autonomía, es violencia contra los animales. El discurso político del antiespecismo debe poner su centro esa idea de que los animales no solamente tienen un cuerpo que permite la sensibilidad,
pero sobre todo que la automotricidad, el movimiento de todo animal, está orientado por una voluntad que se puede definir como libre. Libre en el sentido de que esa voluntad, como lo hemos pensado durante siglos, y como lo dice el etólogo holandés Van de Waal, durante todo el siglo XX, la idea era que cada cosa que el animal hacía tenía que estar metida en una de las dos cajas, el instinto o el aprendizaje. Nuestro discurso antiespecista ya no puede solamente reducirse al hecho de que los animales sufren, sino que se debe orientar hacia la idea de que no están sometidos a su instinto y que en realidad son responsables de lo que hacen al moverse si se les da la posibilidad de dejarlos vivir en condiciones que permitan ese movimiento responsable. Si se les reconoce, como permite la etología moderna, que son seres cuya acción es responsable en el sentido de que son agentes de su propia acción. Mi pregunta es la siguiente. ¿Qué tipo de discurso el antiespecismo tiene que inventar para reconocer ese principio de voluntad y de responsabilidad en todo movimiento animal? ¿No es necesario cambiar una gran parte de los conceptos del activismo antiespecista que sigue aún con la idea de que los animales son más bien pacientes que agentes? ¿No hay en el discurso antiespecista una fuerte influencia del dogma del instinto? Si queremos politizar el antiespecismo, no es obligatorio salir de la idea de que los animales son solo cuerpos sensibles al sufrimiento y no seres con inteligencia social, con cognición social, que les permite entrar en relación entre ellos, pero también con nosotros. Dicho de otra manera, ¿qué sería un discurso antiespecista que haga de los animales seres que producen acciones libres de todo tipo social con el fin de subrayar la continuidad entre ellos y nosotros? El discurso que hace de los animales solamente víctimas es también un discurso especista paradójicamente. Paso la palabra, seguiría Cristina. Buenas tardes. A pesar de lo que acabo de decir, la verdad es que Aristóteles ha reconocido al animal una gran importancia y siempre ha subrayado la continuidad entre el hombre y los animales a pesar de dos diferencias fundamentales para Aristóteles entre el hombre y el animal. Diferencias sobre las que vamos a trabajar hoy y mañana. El hombre tiene el logos y con este logos puede hacer política. Estos dos elementos que fundan el especismo con lo que se llama el propio del hombre, si no se deconstruyen, el antiespecismo político no tendrá ningún sentido. Es la tesis que deseo defender en este foro. Pero antes de deconstruir esta ideología especista, hay que analizar en profundidad para estar seguro de que no está presente en discursos opuestos paradójicamente. Lo que quiero mostrar es que hay que tomar en cuenta los conocimientos etológicos en el cuadro del antiespecismo político. Pero es también necesario saber qué etología se puede usar en este proyecto, sabiendo que es también Aristóteles que inventó la etología, a partir de la palabra ethos en griego que quiere decir el carácter. Aristóteles no ha negado la existencia de muchas similitudes entre el hombre y el animal hasta subrayar una continuidad etológica de carácter entre el hombre y el animal de diversas maneras. Sin embargo, la diferencia entre ambos y la superioridad del hombre están subrayadas por Aristóteles cuando dice: pero solo un animal es capaz de reflexión, es el hombre. Y existe una relación entre esta reflexión y la acción cuando escribe Aristóteles esta frase importante, que es como un buen resumen de todo su pensamiento ético que excluyan al animal de toda comunidad política con los hombres. El hombre es el único de los animales a ser también principio de algunas acciones. No podemos decir que ninguno de los otros animales que actúan. Tenemos aquí la primera definición del especismo, que ha construido nuestra relación hasta hoy con los animales. El especismo consiste en decir que los animales no pueden ser principio de su acción, o dicho de otra manera, son irresponsables. No pueden actuar de manera responsable. Los animales no pueden ser actores de sus vidas. Esto es el especismo y podemos ya decir que una nueva concepción antiespecista de la política sería introducir la idea de que los animales actúan, son actores de su vida. Eso cambia la manera de hacer política con los animales. Eso puede orientar una nueva manera de hacer política con ellos, insistiendo en la idea profundamente antiespecista que no solamente los animales se mueven
y que hay que respetar ese movimiento en nuestra política. Pero, sobre todo, es esta la novedad que hay que introducir en el antiespecismo, que los animales actúan sobre su propia vida. Es lo que se llama agentividad. Hay una agentividad humana, una agentividad animal, y toda política antiespecista tiene que orientar todo su discurso en relación con esta agentividad. Pienso que es muy importante esa idea falsa e injusta de que los animales no actúan y que la acción es una noción filosófica reservada al hombre. ¿Cómo explicar esta paradoja que consiste en pensar que los animales se mueven pero no actúan? Se puede explicar diciendo que el concepto de acción de Aristóteles está en relación con otro concepto inseparable, el de felicidad. En efecto, nos explica Aristóteles, la felicidad es inseparable de la función de ser del hombre. Si se puede suponer que los animales puedan tener una vida satisfactoria, la satisfacción de esta vida, la satisfacción que los animales tomarían de esta vida no puede hacer su vida una vida feliz. El propio del hombre es una vida práctica de lo que lleva la razón. La felicidad humana se piensa en gran parte como excelencia en el ejercicio de la función racional. Aquí aparece el antropocentrismo de Aristóteles a propósito de un concepto importante, el de acrasia, en el libro séptimo de la Ética a Nicomaques. La acrasia es la falta de control de sí. La acrasia permite a Aristóteles mostrar que el animal es todo lo contrario del hombre, puesto que ser hombre consiste en ser bueno y en actuar bien. El animal es lo que el hombre no es. El animal es lo que el hombre no tiene que ser. Así se ve que el animal es incapaz de virtud, de maestría sobre sí mismo, de control sobre sí mismo, pero también de maldad. No hay maldad en el animal, quiere decir Aristóteles, va así a excluir el animal del campo ético, puesto que la ética es la posibilidad de decidir y de actuar con el fin del bien contra el mal, inseparables. El hombre se mantiene siempre entre el bien y el mal, pero no el animal, que no conoce ni el bien ni el mal, que no puede saber lo que es el bien ni lo que es el mal porque le falta fundamentalmente es la razón. Esa falta de razón de los animales no humanos para Aristóteles es la base sobre la cual va a excluirlos de la ética como poder del hombre y del hombre solo. Es otra manera de decir lo que es el especismo y sobre lo que puede ser una política antiespecista que se puede defender con argumentos políticos en beneficio de los animales, porque es evidente que el antiespecismo en política tiene que hablar de los animales de una manera nueva e introducir en su discurso conceptos etológicos que describan esa posibilidad de actuación libre por parte de los animales a partir de este nuevo concepto de agentividad, que podría fundar este nuevo discurso antiespecista que defendemos aquí, haciendo remontar el origen de la tragedia a Aristóteles, quien reconoció la agentividad al hombre pero no a los animales. Y mis preguntas son, ¿somos capaces de introducir en nuestro discurso esa idea de que toda política antiespecista tiene que estar orientada por la agentividad? ¿Por qué es necesario introducir conceptos en nuestro discurso que no hagan solamente de los animales víctimas, pero también seres que actúan de manera responsable? Mi propuesta es que nuestro discurso antiespecista tiene que nacer directamente a partir de la complejidad de las relaciones que tenemos con los animales y más exactamente del tipo de obligaciones sociales y políticas que tenemos hacia ellos, y no reducir esas relaciones al estado de víctimas de los animales que deja creer y pensar de manera peligrosa que no pueden ser otra cosa y que sobre todo no hay otras relaciones posibles basadas sobre la agentividad. El hecho de poder compartir pensamientos y valores comunes en una comunidad política compartida, hasta ahora todo el discurso y los conceptos de la teoría de los derechos de los animales han estado discursos y conceptos negativos hasta la incapacidad de imaginar lo que son las relaciones sociales entre los unos y los otros, y lo que podría fundar esas relaciones.
Nos hemos satisfecho de una visión muy pobre de lo que son los animales, no tomando en cuenta algo que pudiera cambiar todo el discurso antiespecista y la política, es decir, lo que se puede llamar la experiencia subjetiva de los animales y las numerosas capacidades de agentividad en sus relaciones con los humanos. ¿Continúo hasta el siguiente punto? ¿O? Sí, continúa, por favor. Ok. Y para elaborar estas obligaciones sociales y políticas no se puede hacer otra cosa que invertir radicalmente nuestra argumentación, en lugar de hacer lo que hace la ética clásica y la teoría tradicional de los derechos de los animales, es decir, reconocerles derechos negativos, insistir sobre la idea de que lo que cuenta es reconocerles derechos positivos en relación con sus propias experiencias subjetivas, con sus capacidades de actuación o agentividad. Son sus múltiples competencias que no sabemos poner en valor en nuestra argumentación. Dale, gracias. No sé si está Fran listo. Ahí va, tardaba en... Continúo entonces. ¿Qué sería un verdadero antiespecismo político? El inmenso problema de la ética de Aristóteles y sobre todo de toda ética, también animal, es el de saber si para actuar moralmente se necesita algo como la razón. ¿Es la razón lo que permite la acción moral y que distingue en profundidad a humanos y animales? Dicho de otra manera, pienso que si demostramos que existe algo como la razón en la vida animal, tenemos que transformar en profundidad nuestro discurso porque esa reorientación tendrá consecuencias sobre lo que entendemos por política y más particularmente por política antiespecista. Además, si hay algo como la razón en los animales, es necesario cambiar las bases de la teoría de los derechos de los animales y nuestro activismo para poner de relieve que este poder de los animales, esta capacidad de poder actuar, esa subjetividad, nos obligan a inscribir la cuestión animal en la cuestión política. Dicho de otra manera, una pregunta importante para fundar este antiespecismo político sería la siguiente para nosotros hoy. ¿Son capaces y de qué manera los animales de recurrir a la virtud? De actuar con virtud con la idea de poder establecer comunidad con nosotros? Eso sería una pregunta totalmente nueva que el antiespecismo político tiene que hacerse, si no pasará nada para los animales desde el punto de vista de lo que se podría llamar una liberación política. Queda claro ahora que es inimaginable para Aristóteles hablar de virtud animal. Es como un sinsentido profundo. En griego y en la ética en general, la virtud es un concepto filosófico muy importante que se dice arete. Este concepto juega un papel fundamental en la reflexión moral antigua. Se puede ver esta idea de un bien soberano en la teoría de Aristóteles. Él define el bien humano como el fin de toda acción. A pesar de que existen varias formas de bienes, solamente el bien soberano o el soberano bien constituye el fin perfecto y digno de ser deseado. Pero este soberano bien no se obtiene sin la ayuda de la arete, es decir, de la virtud. El bien, nos dice Aristóteles, consiste en una actividad del alma en acuerdo con la virtud. Es por ello que tanto Aristóteles como Platón conciben la arete como una manera de ser interna, una actividad del alma, una disposición psíquica que da lugar a la felicidad, es decir, al bien, y que hace que solo el hombre virtuoso puede ser feliz y bueno. Mi hipótesis de trabajo consiste en preguntarme cómo pensar de manera rigurosa las relaciones entre política y antiespecismo a partir del concepto clave de agentividad animal. Y lo importante para nosotros en este foro es saber que la virtud, la arete en el sentido moral o ético, es decir, en realidad la agentividad que podría renovar de manera profunda el antiespecismo para hacer de él una verdadera política, la idea de la agentividad animal se ha aplicado al animal son otro que el hombre desde el primer siglo después de Jesucristo. Y la primera vez que se utiliza en el sentido de virtud animal es gracias a Plutarco, que quiere deconstruir el discurso antropocéntrico de Aristóteles para inventar una ética animal radical fundada en la idea todavía nueva para nosotros que los animales responden y que hay que hacer coincidir sus respuestas con las nuestras. Eso sería una definición del antiespecismo político que propongo en este foro.
Es también interesante saber que varios autores romanos como Plutarco, pero también Elien Sextus, Empiricus, Porfirio y Filón, defienden la tesis de una virtud animal, como si la ética animal dependía de la existencia de esa virtud moral animal, cuya propiedad en los animales es determinante para introducirlos en la comunidad moral y política junto con los humanos. Es un problema fundamental porque es muy probable que una política antiespecista dependa de la demostración de que todo animal es un agente social y político. En el libro octavo de la historia de los animales, Aristóteles describe las características psicológicas y morales de los animales, lo que en griego se llama ete, usando un vocabulario a la vez psicológico y moral. Dice Aristóteles que los animales pueden tener vicios y virtudes como la civilidad, la bestialidad, la ternura, el coraje. Cada animal tiene 2 o 3 disposiciones categorológicas, pero hay que subrayar el hecho que Aristóteles evoca solamente el carácter de los animales por analogía con el ethos de los seres humanos, lo que quiere decir que no reconoce la existencia del carácter animal en un sentido propio y evoca el ethos de los animales solamente de manera metafórica. ¿Por qué? Respuesta: porque los animales no tienen logos y por esta razón son incapaces de excelencia moral. Reconocer virtudes a los animales es expresarse kata metaforam, de manera puramente metafórica. Es un punto importante en la ética antigua y moderna el de saber cómo la virtud, la razón y el bien se reúnen en la ética humanista, porque desde Sócrates la cuestión de la racionalidad constituye el aspecto fundamental de la ética de Sócrates, fundador de la filosofía occidental, en la que estamos aún en profundidad, y que ha inventado el especismo del que intentamos en este foro salir. Eso explica también por qué Platón igualmente define la arete en relación estrecha con el saber. La arete o virtud es un saber que pertenece al alma y el alma a la razón, al logos. El criterio del saber permite distinguir verdaderas y falsas virtudes. Eso se encuentra claro en Aristóteles, quien hace de la virtud una actividad conforme a la razón, al logos. Pienso que es uno de los problemas importantes de la ética animal, es el logos. ¿Por qué? Entre el hecho de percibir de los animales y el hecho de actuar, la agentividad, los filósofos antiguos suponen la existencia de actividades mentales en relación con el logos como facultad racional y discurso racional. De allí la importancia del logos y la realización de las conductas virtuosas, como hemos visto. Los partidarios de la inteligencia animal tienen intereses en mostrarle la existencia del logos animal porque es el lugar de la posibilidad del bien y del mal, de la pertenencia o no de los animales a la comunidad ética y política. El hecho de tener logos para un animal implica que sean capaces de llevar operaciones mentales complejas, de maniar, de usar conceptos, de formar ideas y elaborar pensamientos. Para Aristóteles esto es imposible, impensable y sin sentido, pues mi tesis es que tenemos que inventar un antiespecismo político sobre esos conceptos positivos en cuanto al animal. De allí otra pregunta que hago desde la necesidad de una política antiespecista. En nuestros discursos antiespecistas, ¿por qué hablamos tan poco del logos animal? ¿Por qué no ponemos casi nunca en valor el hecho de que los animales viven con operaciones mentales complejas que les permiten elaborar pensamientos elaborados? ¿Eso no cambiaría totalmente nuestro discurso antiespecista si introducimos en él estos conceptos? Es lo que dicen en el libro Zoópolis los pensadores políticos Donaldson y Kymlicka cuando critican el discurso antiespecista clásico que no sabe hablar del logos animal. Simplificando en exceso, se podría decir que una de las hipótesis tradicionales de la teoría de los derechos de los animales mainstream ha consistido a suponer que el corpus existente de saberes científicos sobre el estado mental de los animales bastaría para desarrollar los principios de la ética animal. No es necesario tener más conocimiento sobre la experiencia subjetiva de los animales o de sus capacidades de agentividad en relación con los humanos. Fundamentalmente, la única cosa que importa es que los animales tengan la capacidad de sentir el dolor y el sufrimiento. Eso basta para establecer el estatus moral intrínseco de los animales y basta para condenar las instrumentalizaciones de los animales en las ganaderías, de los laboratorios y en otros sitios más. Dicen también con ironía:
Para desarrollar la ética animal, basta solamente establecer la capacidad de los animales a sufrir, combinar eso con una teoría ética que muestre que el interés a no sufrir es moralmente significativo, y de esta manera tenemos una argumentación potente. El clivaje entre hombre y animal no es culpa de Aristóteles solamente, pero también de Platón. Insisto sobre la tesis principal de Aristóteles, quien hace reposar la diferencia psíquica entre hombre y animal sobre el criterio único del logos. Escribe Aristóteles: solo entre los animales el hombre tiene el logos. En su libro Del alma, ¿qué quiere decir exactamente Aristóteles? Quiere decir que la diferencia entre hombres y otros animales es a la vez cuantitativa y cualitativa. Diferencia cuantitativa primero, es decir, según él, el más y el menos. Hay algunos estados psicológicos que son comunes a los humanos y a los animales y varían solamente según un criterio de intensidad. Pero esos estados no necesitan el uso del logos, como la percepción o sensación aistesis, la representación perceptiva, fantasía, la inteligencia práctica, phronesis, la memoria, neme, y la experiencia, empeitia. Pero sin jamás acceso a lo universal. Universal igual bien común compartido por una comunidad política entre las especies. Diferencia cualitativa. Entre los hombres y los animales, a propósito de las facultades racionales propias del hombre, como el arte, tecné, la sabiduría, sofía, la comprensión, sunesis, que son lo propio del hombre. Para resumir el problema, no hay virtudes morales en los animales, son simulacros de virtud. Los animales no tienen ni vicio ni virtud. Es la razón por la cual el carácter salvaje en el sentido de la bestialidad no puede ser considerado como un vicio. Si está claro para Aristóteles que los animales sienten la sensación de lo doloroso y de lo agradable, base de la ética animal antiespecista tradicional y dominante hoy, eso no impide a Aristóteles reducir esos fenómenos a las solas apariencias perceptivas, fantasía. Los animales no conocen y no pueden saber lo que es justo e injusto, porque solo el logos puede decirme si lo que hago es justo o injusto. Es el propio logocéntrico y moral del hombre. Es este el verdadero especismo contra el que hay que luchar. La diferencia fundamental para el especismo entre el hombre y los otros animales se basa sobre el hecho de que el alma animal se limita estrictamente a las facultades no racionales. En consecuencia, los animales son incapaces de virtud moral, arete, es decir, que no pueden ser sujetos portadores de moralidad, ni de valores morales, ni de valores políticos. Un animal no tiene vicio ni virtud, o dicho más claramente aún, no hay principio malo en un animal. 3. La influencia de Aristóteles en la ética y la política de la animalidad de Occidente. ¿Vas bien? ¿Quiere que lea a alguien más? Pero decir que los... Puedo seguir, pero si alguien quiere leer, es bien también. Sí, usted le puede continuar. ¿Sí está? Ok, vale, gracias. 3. La influencia de Aristóteles en la ética y la política de la animalidad de Occidente. Pero decir que los animales no son seres portadores de valores políticos no quiere de ninguna manera decir que no hay política en las sociedades animales para el especista Aristóteles, y esa diferencia constituye el fondo del pensamiento de la filosofía animal de Aristóteles. Hay para demostrar esto que a partir de una frase célebre de Aristóteles, la justificación profunda del especismo moderno es la más conocida de su obra, pero la más difícil de entender. El hombre es un animal político por naturaleza. Política. Un animal político igual a son político. Lo que me gustaría decir es que esta cuestión política de la animalidad, que va a permitirnos introducir un poco de complejidad en relación con lo que he dicho hasta ahora, puesto que he hecho de Aristóteles lo que es incontestable, el padre de la diferencia entre el hombre y el animal, el padre del especismo, porque solo el hombre está dotado de logos, donde se entiende razón. El hombre solo sería un animal político por naturaleza, es decir, destinado a vivir en una sociedad, polis. Del hecho que el logos permite argumentar, deliberar y sobre todo porque, como hemos dicho, el logos es portador de valores éticos y políticos. Pero las cosas no son tan simples en Aristóteles, a pesar de que el aristotelismo es el que ha inventado
nuestro mundo y el tipo de relaciones apolíticas que tenemos con los animales. El antiespecismo consiste en pasar de las relaciones apolíticas con los animales a relaciones políticas, tomando en cuenta la cuestión de la actuación de los animales, hacer antiespecismo político con etología política. Digo que es complejo el pensamiento de Aristóteles porque hay argumentos para defender esta idea. Primer elemento. Hay otra frase importante de Aristóteles donde se ve esta complejidad. Hay solo una cosa que sea propia a los hombres en relación con los otros animales, el hecho que ellos solo tengan la percepción del bien, del mal, del justo, de lo injusto y de las otras nociones de este tipo, puesto que tener tales nociones en común es lo que hace una familia y una sociedad. Hay que subrayar el hecho que aquí, cuando el filósofo define el propio del hombre, que hace del hombre un animal político por naturaleza, y la cuestión, nuestra cuestión es saber si el hombre es el único en tener esa calidad o la comparte con otros animales. Es este el fondo de nuestra interrogación ética y política sobre la cuestión animal, pues Aristóteles define el propio del hombre con un vocabulario que no está nada reservado a los humanos. Esto es muy importante y nos dice que no estaba tan seguro de su logocentrismo. En efecto, poseer la aistesis, es decir, la sensación o la percepción, es precisamente lo que define la animalidad en relación a estos otros seres vivos o vivientes que son las plantas y no la humanidad. Esto requiere también decir otra cosa importante para nosotros, que es de hecho que el logos, que se entiende hasta aquí en esta frase como lenguaje más que como razón, el logos no hace salir el hombre de la sensación, pero le permite solamente darle una sensación que le es propia, la del bien y del mal, del justo y del injusto. ¿Qué quiere decir, pues, sensación del bien y del mal? Sensación del justo y de lo injusto. Ello no quiere decir que la moralidad depende ante todo de un cuerpo en el cual se constituyen y nacen valores éticos corporales. Será una manera subversiva de leer y entender a Aristóteles. Introducir ahora la idea de agentividad democrática y sus límites especistas y preguntar lo que sería una agentividad democrática animal no intelectualista en relación con la corporalidad. Esto quiere también decir que este famoso propio del hombre se desarrolla y no poder desarrollarse de otra manera. Se desarrolla a partir de lo que tiene en común con los animales, la sensación. Segundo elemento. A propósito del concepto de naturaleza, lo que nos dirige otra vez a la animalidad. Explicación. En su libro La Política, Aristóteles utiliza 2 veces la expresión de que el hombre es un animal político, precisando la primera vez que es por naturaleza, es decir, por razones naturales y no por una costumbre adquirida. ¿Qué quiere decir razones naturales? 2 cosas. La primera, que la sociedad humana existe también por naturaleza, lo que implica que el hombre también sea un animal político por naturaleza. La segunda razón es más interesante para nosotros. Aristóteles distingue el animal político humano de la abeja y de los otros animales gregarios, insistiendo en el hecho ya visto que el hombre es el único animal a tener el logos. En realidad no es el hombre quien es, en primer lugar, un animal político por naturaleza, sino lo que se llama en griego la polis, la sociedad humana o polis, comunidad de comunidades. Da sentido a una evolución que hasta ahora ha sido natural, pero que ella va a poner un fin porque toda polis, toda sociedad está formada con el fin de vivir. Existe con el fin del bien vivir. Ella es lo que hay de mejor y que gracias a ella, a esta sociedad política, que el hombre puede decirse animal político por naturaleza, lo que quiere simplemente decir que el hombre no puede hacer otra cosa en su vida que vivir en una polis, una sociedad política. Sin polis, es decir, sin comunidad política, no puede existir el hombre como animal político por naturaleza. Un ser apolítico, es decir, una sociedad sin política en la que vivir, puede ser un dios o un monstruo,
pero solamente porque no tiene la posibilidad de vivir en una sociedad política que haya visto como meta principal el buen vivir. Importancia de la idea de comunidad agentiva compartida entre hombres y animales para fundar un nuevo antiespecismo política. Es la razón por la cual Aristóteles no dice nunca que no hay política en la vida de los animales, lo que es ya para nosotros una revolución hablar así, una nueva manera de hablar de los animales. Escribe lo siguiente: es porque es evidente que el hombre es un animal político más que ninguna abeja y más que ningún animal gregario, porque como ya lo hemos dicho, la naturaleza no hace nada en vano. Solo entre los animales el hombre tiene un lenguaje, logos. Es cierto que la voz fone es el signo de lo doloroso y de lo agradable. Es porque se encuentra en los animales. Su naturaleza es capaz de vivir en la sensación de lo doloroso y de lo agradable y de comunicarlo mutuamente. Pero el lenguaje existe con el fin de manifestar lo aventajoso y lo nuisible, y también lo justo y lo injusto. No hay que una cosa que sea propio a los hombres en relación con los otros animales. El hecho que ellos solo tengan la sensación del bien, del mal, del justo, de lo injusto y de otras nociones comparables. Tener tales nociones en común es lo que hace una familia y una sociedad. Comentarios de esta frase de Aristóteles. ¿Cómo explicar tal vez que Aristóteles, si está tan seguro con esta diferencia, describa a otros animales de políticos también? De allí mi pregunta. ¿La significación de la palabra política tiene el mismo sentido cuando se aplica a los hombres y cuando se aplica a los animales? Esto quiere decir que la palabra política, en la expresión animal político no describe solamente una sociedad humana, la polis humana, y que existen otras formas de hacer política en la vida de los animales. En realidad, pienso que lo que quiere decir Aristóteles y que no ha sido aún leído de esta manera es la idea siguiente. No solamente los animales viven como nosotros en sociedades, disponen una capacidad de vivir en una sociedad organizada según reglas rigurosas y que en consecuencia el animal político humano no sería o sería solamente un animal superior a los otros animales políticos no humanos. Dicho de otra manera, esto quiere decir que un animal destinado a vivir en una sociedad, destinado a ser un ser político, cívico, como dice la expresión animal político, puede ser y es tanto un hombre como todos los otros animales domésticos que viven en nuestra sociedad política en el sentido aristotélico del concepto. Y esa idea tiene muchas consecuencias sobre el antiespecismo político que quiero definir y proponer en este foro. Este es un real problema para entender con profundidad la filosofía animal aristotélica, una dificultad filosófica que nos hace pensar que todo depende de la manera de leerlo y de traducir su pensamiento. Esto nos hace pensar en lo que hemos dicho al principio sobre la dimensión metafórica. Tiene sentido distinguir el sentido literal de la palabra son politikon, que da la falsa impresión de hablar solamente de los humanos, de su significado metafórico, que permite describir e interpretar a varias y complejas sociedades animales organizadas. Quizá no, porque es un argumento cuando Aristóteles utiliza una expresión con sentido metafórico, la explica con profundidad, introduciendo una palabra que introduce una comparación o una reserva, pues nunca en todos sus escritos dice que es una metáfora hablar de los animales no humanos como animales políticos también. Es importante decir que la palabra animal político tiene en realidad varios sentidos en relación con la animalidad de los animales no humanos. Primer sentido, ser un animal político para un hombre y un animal no humano quiere decir que los unos y los otros no desean solamente vivir juntos, los unos al lado de los otros, pero sobre todo que juntos participan de manera separada o no a una obra común, a una obra una y común, es decir, una obra colectiva. Será este el sentido menos interesante de nuestro propósito, el más pobre de un punto de vista antiespecista, porque será un sentido metafórico, puesto que obra común no es nada el equivalente a polis, a sociedad.
Este sentido podría solamente estar comparado a una sociedad organizada alrededor de la división de trabajo, como existe en la vida de los humanos y en la de los animales. Así que el discurso antiespecista político que propongo hoy no puede satisfacer de esta idea que no reconoce a los animales no solamente agentividad social, no solamente comunidad política, pero que no reconoce inteligencia o cogniciones sociales en los animales. Hay que ir más lejos en esta propuesta de cognición social y política en los animales. Segundo sentido más profundo. En el libro La historia de los animales, el término político utilizado por Aristóteles no corresponde a este sentido demasiado pobre, puesto que escribe el filósofo que los animales más inteligentes viven más tiempo y más políticamente con su familia. Expresión importante, vivir más políticamente. Esto quiere decir que hay muchos animales que entretienen profundas y complejas relaciones familiares, lo que no es caso de los insectos políticos ni de los pájaros, pero del hombre y de muchos mamíferos. Los más políticos de los animales son los hombres y los mamíferos, les cuadrúpedes. Y es imposible no pensar que para los animales los más inteligentes, vivir de manera política, o más bien dicho, vivir de manera más política que otros, quiere decir desarrollar costumbres en común y vivir en amistad con los otros miembros políticos de la sociedad. Todo esto para decir que no tiene mucho sentido utilizar de manera metafórica en la zoología y la etología la palabra política. Tercer sentido, cualidades familiares fundadas sobre la naturaleza, puesto que no es una decisión libre la que nos hace reproducirnos y que fundemos una familia. Así se ve que hay muchos puntos comunes en la idea de la política entre animales humanos y no humanos, puesto que sí es necesario no confundir cualidades familiares humanas y cualidades familiares no humanas, puesto que tenemos la impresión que solo estas permiten inventar algo nuevo, algo como una sociedad política para Aristóteles. Compartimentos en realidad con los animales, muchas costumbres sociales que no tienen sentido con la oposición. Entre una decisión libre o no libre, que no resulta de una decisión libre, pero de la necesidad natural, mientras que en efecto el buen vivir, la vida buena o la felicidad, en realidad lo que se llama zoopolítica, con la oposición entre la zoe y el bios, es lo que es el fin de la polis. Solo esta zoopolítica resulta de una decisión libre para Aristóteles y solo pertenece a los hombres libres, pero desde el punto de vista ético y político tenemos que hablar en el discurso antiespecista nuevo que intentó definir en este foro. Tenemos que hablar también de animales libres al introducirlos en la zoopolítica, pasando de derechos negativos, ética antiespecista clásica, a derechos positivos que pueden tener una forma política sobre la que vamos a trabajar en este foro. Conclusión. La justicia entre las especies se debe pensar de la manera siguiente ahora. La condición real de la justicia no es la capacidad de sufrir de los animales, pero la agentividad. Hay que intervenir totalmente y radicalmente en el discurso antiespecista tradicional que ha fracasado, desde varios puntos de vista, que son su incapacidad a tener en cuenta la etología como saber crítico y su incapacidad a hacer de los animales agentes políticos que comparten con los humanos muchas formas de agentividad, una comunidad moral y una inteligencia social y política que el discurso nuevo antiespecista que reivindico tiene que fundar. Muchísimas gracias, Cristina. Recordarme si estabas en Colombia, México, y gracias por leer también Fran. Bueno, vamos a ir anotándonos de a poquito, levantando la mano, haciendo intervenciones. La idea es que hable la mayoría para tener la primera devolución de este texto. Igual me gustaría preguntar para las que ya venían participando si les pareció muy complejo, si tuvo cierta complejidad o no, más allá de algún error tipográfico, etcétera, etcétera. Lo pueden decir también. Obviamente estamos hablando filosóficamente, está hablando de Aristóteles,
si no leyeron Aristóteles, y ver qué decía Aristóteles, algunos conceptos también como agentividad, si nunca lo habían escuchado, qué significa, etología, qué es la etología, y no hay una sola etología, y así con varias cosas, ¿no? También vamos a hacer varios trabajos sobre el texto en sí, si no tenemos ninguna lectura previa sobre filosofía. Y después va para el otro lado también, ¿no? Que tiene una crítica sobre la forma clásica del antiespecismo moral y trae una propuesta también de cómo abarcar esto, además de incluir varios conceptos claves sobre lo que decía Aristóteles el animal político que somos. Además de cómo se desperdicia esta idea de agentividad de que no se estaría utilizando, y eso ya nos sumerge en los textos o en esa rama de lo clásico liberal, que sería con Singer, Ryder, Reagan, ¿no? Todos esos pensadores, donde hablan de esto, de agentes morales pasivos y los derechos negativos. Entonces, si no leemos nada de eso, bueno, nos hace ir a ver qué dicen estas personas, tuki, 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 y él viene acá y expone directamente. Bueno, no estamos hablando de antiespecismo político, o en todo caso, no se está teniendo en cuenta esto y esto y esto, ¿no? Entonces me parece clave por ese lado. Sí estoy de acuerdo en esto con Lloret, de que una crítica profunda tiene que ver cómo se trabaja el antiespecismo clásico, moral, que deja por afuera muchas cosas, muchas, pero él lo hace de una forma bastante, si se quiere, interactiva, o con la idea de que no hacer una crítica, bueno, disolvamos esto que no sirve, sino miren, me parece que el discurso antiespecista va por este lado y no habría que ir por ese lado, y, y trae todo este desarrollo en esta charla. Más allá que igual no da la solución completa, porque el especismo no va a terminar con una idea abstracta y no solamente una idea de discurso, no se termina con un discurso. Bueno, dicho esto, no sé quién se anotó ya para empezar, por favor vayan anotándose. Bueno, Eli, después no sé quién sigue, por favor vayan anotándose, levantando la manito y voy a anotar. Sí, hola a todos. Yo en realidad me gustaría leer algo más, no sé si leer algo más del autor o esto es una conferencia, está disponible, ¿saben? Me gustaría escuchar algo más del autor o ver algo más. Quería pedir si alguien tiene algo porque son bastante claros los conceptos, pero en la última parte tendría que leerla otra vez, pero se me mezclaron un poco las cosas. Así que quisiera, no sé, tener a lo mejor otro acercamiento.